Marcelo, buenas noches. Lucy Pisni te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches a vos, a tu equipo, a la gente que está viendo el programa y hacerte una pequeña aclaración con relación a esta diferenciación que vos planteabas entre las escuelas públicas y las privadas. Sí. La recomposición lograda por ATEN va a tener alcance también a las escuelas privadas. Bien. Por lo tanto, esto habla de que los trabajadores y trabajadoras de las escuelas privadas no pueden hacer los paros porque están amenazados con el despido. Pero sí son alcanzados y las patronales tendrán la obligación de cumplir con el acuerdo derivado por ATEN para con sus trabajadoras y trabajadores. ¿No? Esto un poco para que incluso la misma familia de las escuelas privadas vean de dónde sale y dónde se discute el salario de sus docentes, ¿no? Claro, más allá de las altísimas cuotas que pagan, ¿no? Además, exactamente. Bien. Marcelo, bueno, más tranquilo ya, más relajado, no sé si es lo que esperaban, pero al menos se acercó un poco más a lo que pretendían y finalmente este acuerdo. Mirá, en realidad nosotros creemos que hemos tenido un avance, ¿no? Claramente en toda negociación uno tiene una expectativa mayor, pero es una negociación. Claro. Y el proceso de discusión con la otra parte siempre, bueno, arrancó de muy abajo, fuimos mejorando en cuanto a las propuestas que fue haciendo el gobierno provincial y finalmente la propuesta del día lunes, que fue bastante analizada y discutida por casi 7 horas en la última reunión que tuvimos en el marco del Consejo Provincial de Educación. Esa propuesta fue aceptada por nuestras asambleas que se realizaron el día de ayer, asamblea en la que participaron casi 4.000 compañeras y compañeros en las 22 seccionales que tiene ATEN, que realizaron sus asambleas que se hicieron de modo virtual, obviamente por el contexto no podemos, incluso hay una disposición, una resolución del Ministerio de Trabajo que impone a las organizaciones sindicales realizar congresos y asambleas de modo virtual y no hacerlo de carácter presencial. Entonces, en este formato, con una, insisto, gran asistencia para que puedan participar aquellos que incluso son grupos de riesgo, la propuesta fue analizada, discutida y finalmente aprobada, y el plenario del día de hoy ratificó esa decisión, ya fue transmitida al gobierno provincial y hemos firmado en hora de la tarde el acta acuerdo, ¿no? Bien. Marcelo, luego de esta firma entonces, ¿cómo queda el ciclo lectivo, el calendario escolar? ¿Cuándo vuelven los chicos o quizás, digamos, cuándo empiezan las clases? Porque algunos vuelven y otros no, pero ¿cuándo empezaría el dictado de clases? No, ya a partir de mañana va a empezar a haber actividad en las escuelas de carácter presencial en la medida de que eso sea posible, ¿no? Ustedes saben que la presencialidad requiere primero de condiciones edilicias que en algunas escuelas de la provincia no está resuelto, por eso en uno de los puntos que le planteamos al gobierno en el acta, le reclamamos el trabajo a la brevedad para resolver esas problemáticas que nosotros venimos planteando y que si bien se empezaron a hacer los trabajos, eso todavía no está resuelto. Entonces, en aquellas escuelas donde no haya problemas de infraestructura, donde no haya problemas de falta de auxiliares de servicio para que puedan, obviamente, mantener la limpieza de los espacios que se van a utilizar, porque hay qué problema tienen esos compañeros y esas compañeras, al igual que los docentes, los que son grupos de riesgo no tienen, o sea, están con licencia, no pueden asistir. Entonces, para esos compañeros tienen que estar las coberturas que permitan que esa tarea se pueda realizar y garantizar un ambiente higienizado, sanitizado, y bueno, y para esto, para que esto se dé, esas cuestiones deben estar resueltas. O sea, que en las escuelas que estén en estas condiciones se va a poder dar inicio. Ahora también, como bien decís, no va a ser un inicio al que estaban acostumbrados las familias y nosotros antes de 2020, ¿no? Va a ser un inicio por grupos, vamos a tener clases de tipo alternadas, por la necesidad de que los espacios, digamos que haya distanciamiento y el número de estudiantes por aula va a tener que ser mucho menor al habitual, así que va a haber una nueva normalidad en la que vamos a tener que aprender a estar y a trabajar en esa condición, ¿no?
Claro, absolutamente. Marcelo, ustedes, aparte de lo salarial, reclamaban también otros puntos que son muy importantes, como la cobertura de cargos, de horas cátedra y también las suplencias para aquellos docentes que están eximidos de ir a la escuela por tener hijos pequeños a cargo o por ser de riesgo. ¿Esto también se resolvió? Sí, eso era la derogación de una resolución que había establecido un dispositivo de cobertura virtual de cargos y horas, un dispositivo que el año pasado se empezó a utilizar en el marco de lo que era el aislamiento, ¿no? Las primeras medidas que se tomaron por COVID. Bueno, nosotros requeríamos y exigíamos que ese procedimiento estaba viciado, que no cumplía las expectativas que se tenían en la demanda de las escuelas, que había funcionado de manera muy parcial. Bueno, finalmente ya está establecido en el acta que en la próxima reunión del Consejo Provincial de Educación, que entendemos va a ser entre mañana y pasado, se va a derogar esa resolución y se van a dar nuevamente a poner en funcionamiento las escuelas cabeceras, que son 16 en toda la provincia, donde se ofrecen cargos para el nivel inicial, primario, educación especial, cargos para el nivel de adultos y su modalidad de formación profesional, y las asambleas donde se ofrecen horas y cargos para el nivel medio y superior. Todo esto va a empezar a funcionar seguramente la semana que viene, y es para nosotros muy importante porque durante el año pasado muchas compañeras y muchos compañeros estuvieron sin posibilidad de trabajar, y muchos tuvieron imposibilidad de acumular su compatibilidad de horas cátedra o de cargos, y eso ha mermado en el caso de muchas compañeras y compañeros su ingreso familiar. Y ni hablar de lo que significa de que hubo estudiantes sin docentes, ¿no? Que esa sería la principal cuestión a resolver. Pero esto es uno de los temas que estuvo planteado en el acta acuerdo y que se pone a funcionar ya la semana que viene, ¿no? Claro, y también hubo reclamos de docentes recién recibidos que no logran que les entreguen su título, y eso también les impide de alguna manera intentar el ingreso al sistema, ¿no? Sí, pero vos sabés que si son, acá hay una normativa que fue anterior y que ahora se ajustó a esta nueva situación de la pandemia. Los estudiantes que tienen títulos de la provincia, institutos de la provincia, incluso de la Universidad del Comahue, tienen la posibilidad de ingresar aún con el título en trámite, de hacer la inscripción. Por ahí eso sucede con aquellos que vienen de otras provincias, donde hay que se requiere el registro para cotejar si es cierto que existe o no ese título, ¿no? Claro. En el caso de los que tienen títulos que emite la misma provincia, como el trámite está dentro del mismo organismo, eso se constata muy fácilmente, porque el estudiante existió, cursó en un instituto de la provincia o en la Universidad del Comahue. Por lo tanto, ese requisito de no tener el título para los que tienen carreras realizadas en la provincia o en la Universidad del Comahue, pueden hacerlo aun cuando el trámite del título en sí mismo esté en trámite, ¿no? Perfecto. Por último, vos hablabas de las escuelas que no están en condiciones y no van a poder empezar. ¿Hay un número, una cantidad de escuelas que tiene problemas de infraestructura? Mira, el gobierno había dado un número de 18 escuelas con problemas de infraestructura. Nosotros hicimos un relevamiento, nos daba que había más de 150. Pequeña diferencia. Claro, dentro de esas 150 había un número de aproximadamente 35 que tenían dificultad de infraestructura. Había otro número un poco mayor a ese que tenían dificultades menores, que con un abordaje rápido podían resolverlo, problemas con provisión de agua potable o alguna dificultad relacionada con ventilación de ambientes, bueno, cuestiones que exige hoy el marco de la pandemia, y otros que estaban sin posibilidad de funcionamiento por el faltante de cargos de auxiliar de servicio que yo antes te mencionaba. De eso nosotros no hemos actualizado ese relevamiento, pero bueno, mañana va a ser de alguna manera también un día bisagra, donde vamos a poder tener la confirmación del estado de situación, ¿no? Claro. Bueno, Marcelo, si no pasa nada extraño, digamos, de aquí a las vacaciones de invierno, los chicos deberían tener clases normalmente. Así debería ser, y así entendemos que va a ser. Bueno, el acuerdo firmado en el día de hoy prevé el incremento salarial a cobrar a partir de los sueldos de marzo, o sea, es una sola etapa, no tiene ningún tramo.
es ese porcentaje ya con los haberes del mes de marzo, y comprometo una mesa de negociación para el mes de julio. Bien. Entonces, para nosotros eso era muy importante, porque si bien valoramos el acuerdo que se ha logrado, sabemos que todavía estamos lejos de recuperar todo lo perdido y de encaminarnos hacia la pauta 2021. Exacto. Entonces, si hay cumplimiento y no hay ninguna situación extraña, calculamos que va a pasar eso. Este incremento no es solamente para los compañeros que están en actividad, sino que también va a ser percibido por aquellas compañeras y compañeros que están jubilados y jubiladas, ¿no? Genial. Que para nosotros era una preocupación, y que bueno, finalmente esto tiene alcance a jubilados y jubilados, es un salto importante en la propuesta, ¿no? Buenísimo. Marcelo, te agradecemos mucho el contacto como siempre. Seguramente mañana en el programa que el gremio tiene aquí en el canal estarán contando muchos más detalles de esta negociación que por suerte esta vez terminó bien y podemos decir que los chicos a partir de mañana pueden comenzar su ciclo lectivo. Te agradecemos mucho, Marcelo. No, el agradecido soy yo, les mando un saludo a todas y a todos. Igualmente, gracias.